En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Queridos hermanos, presentamos el segundo de los videos de los vicios capitales. En este caso vamos a hablar de la soberbia. En el escrito de San Juan Casiano, pueden ver en ese link que le mandé, están todos. Lo van a encontrar al final. Y ahí está por separado, ¿no? Por un lado la soberbia, por otro lado la vanagloria. Pero bueno, la clasificación varía, depende de los autores, en el caso, como dijimos, de otros como San Gregorio. Bueno, la Iglesia toma estos 7 y en este caso, bueno, yo voy a hablar de la soberbia, vanagloria y el orgullo. Ahí tenemos una imagen a la izquierda de una torrecita, es la Torre de Babel, ese dibujito. Nos representa, bueno, la soberbia del hombre, ¿no? Que quiso llegar al cielo, quiso ir para arriba demasiado. Y a la derecha, esto lo tenemos en el capítulo 11 del libro del Génesis, y a la derecha vemos lo que sería una imagen de la parábola del fariseo y el publicano, este hombre que Jesús nos relata con una actitud sobradora hacia el otro que estaba ahí rezando de rodillas, ¿no? Él diciendo todas sus virtudes delante de Dios. Te agradezco porque no soy como este otro que está ahí, ¿no? Bueno, estas actitudes. Entonces tenemos que ver que la soberbia, la vanagloria, el orgullo, es un amor desordenado de sí mismo y es creerse superior a los demás. La humildad, justamente la virtud, es reconocer que todo viene de Dios, todo es gracia. Esto lo decía San Agustín, lo dicen muchísimos santos, Santa Teresita también va a hablar de esto. Pero San Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Todo lo recibimos de Dios. Jesús nos decía, sin mí nada pueden hacer. La justa consideración de sí mismo, la verdad. Eso es la humildad. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni para arriba ni para abajo. La sobriedad, la modestia, la sencillez. Nos dice el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y San Pablo en los Filipenses, Cristo se humilló hasta la muerte. Jesús que nos dice, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán la paz. La caridad es la plenitud de la ley, nos dice también San Pablo. Compartir la gracia de Dios, todo aquello que recibimos. Ponernos al servicio. Jesús nos dice en el capítulo 17 de San Lucas también, que cuando hayamos hecho todo lo que se nos mandó, lo que se nos pidió, digamos, solamente somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. Esta actitud de humildad, de que no somos imprescindibles, ¿no? Es decir, lo hacemos por un servicio. Y la humildad es, pensando en un edificio, los cimientos. Cuanto más alto, más para abajo, más cimientos, ¿no? La humildad viene de humus, de la tierra. Una falsa humildad es aquella que dice, no, yo no, pero falta al compromiso. La soberbia es multiforme, es muy sutil, es difícil de reconocer, abarca más que los otros vicios. La presunción es creer que uno se puede salvar solo, que uno puede hacer todo solo, ¿no? Esto del superhombre, yo puedo hacer todo, ¿no? Esta equivocación que es lo contrario a la humildad, justamente. ¿Qué actitudes tiene el soberbio? Algunas, vamos a decir. Busca la estima o las alabanzas de los demás, busca el protagonismo, los honores, le gustan las dignidades, los títulos, la autoridad sobre los otros, se autoelogia, es ostentoso, busca llamar la atención. Y acá una actitud de la que Jesús le señala a los fariseos, ¿no? Cuando le dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos
se fijaba mucho en la apariencia. Esto como que todo estaba perfecto en esta gente, ¿no? Y sabemos que no era así, no eran personas perfectas. Se mostraban como perfectos, como que no tenían debilidades. Lo que hacen es justamente esto, ¿no? Disimular, fingir lo que uno no es, con el fin de disimular los vicios secretos. Esto es terrible, ¿no? Es decir, como mostrarnos que está todo bien, pero para esconder lo que somos, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Si estamos delante de Dios todo el tiempo. La humildad es eso, ¿no? Después hay que tener la conversión, lógicamente, ¿no? Buscar la conversión todo el tiempo. La falsa humildad hace envanecerse al soberbio, empecinarse en ideas falsas, en la terquedad. Es distinto la terquedad a la firmeza, ¿no? La firmeza es algo bueno, pero la terquedad es cuando se cierra en sus ideas y nada más. Es caprichoso, es desobediente, egoísta, egocéntrico, orgulloso, creído, violento, prepotente, avasallante. Estas son algunas cosas que puede tener, ¿no? Menosprecia la autoridad, confía solo en sí mismo. La ira ante cualquier contradicción u obstáculo. Es desagradecido. Eso es una clave, ¿no? Justamente ingrato. Injusto, pedante, jactancioso, arrogante, altanero. Perfeccionista, discriminador, competidor, comparador, ¿no? Esto de compararse, de ser más siempre que lo otro. Vos hiciste 10, yo hice 15 y todo así, ¿no? San Pablo nos habla también de esa espina famosa, ¿no? Que dice, tengo esa espina para no vanagloriarme, ¿no? Para que no me envanezca, dice, justamente, ¿no? Una debilidad que tendría él y que él había pedido al Señor que se la saque, pero el Señor le dijo también, te basta mi gracia. Tenemos el ejemplo que lo pueden leer Salmos 36 y 72. Cuando citamos los salmos es siempre entre paréntesis, tiene que buscar, donde ahí nos habla de el camino del justo, el camino del soberbio, el camino del humilde, ¿no? Por otro lado. Y vemos el ejemplo de Saúl. Recordemos, ¿no? Esto que Saúl desobedece a Dios y se termina esa alianza. También esto lo podemos ver en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15. El hecho de querer evitar la soberbia, tenemos que tener cuidado de no caer en la mediocridad o en la falta de motivación también, ¿no? Irnos al otro extremo. También saber que, como en todos los demás vicios y las virtudes, se dan de una forma diferente en el hombre y en la mujer. Cada uno tiene como lo propio, ¿no? Su manera de expresarlo. Hay una imagen que expresa esto, ¿no? Lo decía un antiguo amigo. Al soberbio, ¿cómo lo describe? Bueno, el soberbio es como que aparece, bien ahí dice, acá estoy yo, ¿no? Se quiere mostrar. Y acá tenemos esta imagen que es de San Miguel y el demonio, ¿no? Esto que dice ahí arriba, ¿quién como Dios? ¿Qué es lo que significa la palabra Miguel? La batalla en el cielo que nos relata el libro del Apocalipsis, porque ahí tenemos el primero de todo, ¿no? Justamente, ¿quién se rebeló contra Dios? El demonio, desobedeció, la soberbia en lo mayor, ¿no? Y por último, para terminar, ¿qué cosas pueden a veces ser como influencias para esto, ¿no? Para estar en el orgullo, en la soberbia, en la vanagloria? A veces una educación, una mala educación, ¿no? Una educación errada, podemos decir, puede tener que ver el temperamento de la persona, pueden ser miedos o carencias, reacciones a otras cosas, cuestiones de autoestima, ideologías negativas, idealismos, la cultura, la historia que haya tenido la persona también, su personalidad, bueno, pero estas son cosas que influyen, ¿no? No es que determinan, que haya sido inducido también a esto, ¿no? Es decir, o a hacerlo creer que esto es así. Y esto a veces se da en ciertos pueblos, en ciertos lugares, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero
que se creen más que otros. No solamente una persona, sino como que esto es más generalizado, ¿no? Motivaciones, algo incompleto también o sin resolver, es decir, actitudes que llevan a todo esto, ¿no? El Señor nos invita a entregarnos a Él, a que nos pueda sanar una vez más. Sabemos y tenemos esta confianza puesta en Él.